Hoy estamos presentando el concurso de comunicación de acceso igualitario a la salud menstrual organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros junto a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, con el apoyo del Ministerio de Economía. Yo soy Rocío Cordones, formo parte de la Secretaría de Bienestar del Programa por la Igualdad de Género y de parte nuestra queríamos agradecerles mucho la oportunidad de que hayan venido a presentar esto acá y esto de poder seguir construyendo puentes, ¿no?, entre los ministerios, la universidad y sobre todo con esta temática tan particular que todavía le falta mucha visibilización, ¿no? Lo que nos pasa a los cuerpos menstruantes, las desigualdades que vivimos y el impacto que tenemos. Así que yo después voy a seguramente dar algunas palabras al final, pero me parece más interesante escuchar a todas las compañeras que tenemos hoy, que tienen mucho recorrido ya. Voy a presentar primero a Sol Pietro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, la verdad es un gusto siempre poder recorrer las universidades. Ahora igual estamos llegando al final, digamos, de la rotation por todo lo que es este concurso de comunicación en acceso a la gestión menstrual igualitaria. Y es un concurso que además lo están llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete de Ministros y junto con la Agencia de Investigación y Desarrollo, ¿no? Ciencia y Tecnología. Bueno, conocida como la agencia, digamos. Las que son becarias agencia o van a ser becarias agencia la conocen así. Y la verdad es que desde Economía impulsamos y colaboramos, digamos, en lo que fue la redacción de las bases en relación a este concurso, aunque no estamos implicadas directamente, y por eso estoy acá, por eso también lo he explicado un poquito, porque justamente desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía vemos a la gestión menstrual y a la menstruación y al acceso a la gestión de la menstruación como temas estratégicos justamente para la agenda económica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es raro siempre, uno siempre tiene que explicar, bueno, ¿por qué siendo funcionaria del Ministerio de Economía estás hablando de menstruación? No solamente estamos hablando, sino que además es una línea de trabajo que tenemos junto con UNICEF, en el marco de la cual el año pasado desarrollamos una investigación y en el marco de este año de la estrategia MUNA, ¿no?, de cercanía, que es una batería, digamos, de medidas para mejorar la gestión de los municipios, sacamos además un manual de acceso a la gestión menstrual a nivel local, ¿no? Y la respuesta a por qué la menstruación es un tema económico, bueno, acá igual veo que la mayoría son mujeres, veo un varón solo en la audiencia. La respuesta es bastante clara, ¿no? En primer lugar, menstruar tiene un costo, ¿no? Tiene un costo que además lo calculamos mediante precios claros, ¿no? Lo incorporamos en precios cuidados, esto ahora lo voy a comentar un poquitito más, pero tiene un costo importante. A enero del 2022, menstruar con toallitas tenía un costo anual de 4.000 pesos, ¿no? Y menstruar con tampones de 5.000. Si a eso, digamos, lo actualizamos por inflación, vamos a ver que tenemos un costo de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 pesos, ¿sí?, por menstruar. Una UH son 6.375 pesos, ¿no? Entonces, por cada persona menstruante que hay en un hogar, se nos están yendo alrededor de... se nos está yendo una UH por año, ¿sí?, en cubrir el costo de la menstruación. Imagínense un hogar que está compuesto por una madre, ¿no?, que menstrua y 2 hijas adolescentes, ¿no?, que menstruan. Bueno, se está yendo ya un presupuesto de cerca de 20.000 pesos por año, ¿sí?, en menstruar. Menstruar tiene un costo y esto implica entonces y requiere de una cobertura desde el Ministerio de Economía. Por eso, ¿sí?, los productos de gestión menstrual fueron incluidos en el programa de precios claros, ¿sí?, para que sean justamente monitoreados, para tener precios de referencia, y de precios cuidados, para que las consumidoras, los consumidores, ¿no?, porque hay varones que menstruan también, tengan justamente
precios de referencia cuando van a comprar y que esos precios sean cuidados, ¿sí?, por justamente el Estado. Entonces, ese fue un primer pasito que dimos. Y otro paso que dimos fue justamente incorporar las farmacias, ¿sí?, y las perfumerías a otra política que existía desde el principio del 2020, que se llama política de reintegros para sectores vulnerados. ¿Quiénes son estos sectores vulnerados? Son básicamente la población que percibe AUH o AUE y jubilados y jubiladas que perciben la mínima y los sectores, las mujeres en general, que acceden a pensiones no contributivas, ¿sí?, para madres de 7 hijos o más. Bueno, estos son reintegros automáticos del 15% que se hacen por cada compra que se hace con tarjeta de débito, con medio de pago electrónico, con billeteras. Y ahora, justamente ayer, se subió el tope de estos reintegros a casi 2.000, creo que eran 2.300 o 2.200 pesos. Es decir, se incrementó sensiblemente el tope y se incorporó, como les decía, a las farmacias, a las perfumerías, para que los productos de gestión menstrual formen parte también de esta canasta, ¿no?, de los sectores vulnerados. Esto hace a las políticas de acceso y fue clave, y además una cosa importante es que fue un tema con el que de algún modo nos chocamos en el peor momento de la pandemia también, ¿sí? O sea, nosotras cuando comenzamos la gestión de la dirección, digo nosotras, pues antes estaba Mercedes Alessandro, digamos, mi predecesora, y empezamos las dos, y la verdad es que le metimos mucho esfuerzo a esta dirección. Es una dirección nueva que lo que busca es justamente permear con enfoque de género todas las políticas económicas que tiene el gobierno. Y entonces, bueno, la verdad es que teníamos pensado, obviamente supongo que como todas las áreas del Estado, un camino cuando arrancamos la gestión. Y obviamente después vino la pandemia, ese camino ya era difícil, además quiero aclarar, ya venía difícil a partir del diagnóstico que hacíamos sobre las políticas del gobierno anterior, que profundizaron las desigualdades de género, ¿sí? Y cuando llegó la pandemia nos vimos que tuvimos que trabajar en una tarea, digamos, como muy desafiante, como fue, por ejemplo, el diseño del IFE, ¿no? Todos los pasos, hacer que el IFE pudiera llegar, a ver cómo hacíamos para que, bueno, para fondearlo, cómo hacíamos para que efectivamente las transferencias de dinero pudieran llegar a lugares que quizás no hay cajeros, no hay conectividad. Bueno, fue muy desafiante y en el camino de ese desafío empezamos a recorrer con bastante frecuencia los territorios, porque otra cuestión que surgió en la pandemia era que las mujeres estaban, de algún modo, aguantando fuertemente y poniéndole mucho el cuerpo a las ollas populares, los comedores, los merenderos. Piensen que 11 millones de personas, ¿sí?, durante la pandemia, durante el peor momento, segundo trimestre del 2020, pudieron alimentarse gracias a la ayuda, ¿no?, estatal y a los dispositivos comunitarios, ¿sí?, de acceso a la alimentación. Entonces empezamos a recorrer estos lugares, casi siempre liderados por mujeres, y lo que surgía cuando nosotras mapeábamos las necesidades, después de charlar un rato, porque imagínense que esto no surge, no es algo que surge así, no es que yo te conozco y te digo, hola, ¿cómo estás? No tengo plata para comprar toallitas, ¿no? Entonces, después de hablar un rato, aparecía fuertemente esta cuestión de no me alcanza para las toallitas, no me alcanza para comprar tampones, este mes tuve que usar un pañal usado de mi hijo cortado, este mes tuve que usar un trapo que no utilizo más. Y esto, digamos, me lleva a la segunda cuestión. Y entonces, obviamente, lo que surgía es, bueno, hay una fuerte vulneración de la salud en un momento en el cual alguien tiene que elegir entre comprar fideos o comprar toallitas, ¿no? Y entonces, eso lo que nos hace pensar es en que, efectivamente, el acceso a la gestión menstrual, ¿sí? Dejo para otro la discusión acerca de si es un derecho o no. Yo creo que sí, pero bueno, no, tampoco soy abogada, no quiero entrar en ese debate. Pero lo que sí es seguro es que poder gestionar nuestra menstruación es la puerta para el ejercicio de derechos humanos fundamentales y de derechos que son claves para las mujeres. El derecho a la salud es uno, ¿sí? Poder gestionar correctamente nuestra menstruación implica no solamente tener necesariamente, ¿no?, medios, productos para poder gestionar nuestra menstruación, sino también poder acceder a infraestructura sanitaria, poder acceder a agua potable,
poder acceder a espacios, ¿sí? Donde podemos justamente cambiarnos, ¿no? Y todo esto se ve, por ejemplo, cuando trabajamos el año pasado en el marco del foro de acceso a la justicia, perdón, en el foro de justicia menstrual, así, ¿no? Se llamó, el de jefatura, lo que veíamos era que, por ejemplo, las compañeras de las fuerzas de seguridad, ¿no? Las que están en prefectura, gendarmería, en las policías, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bueno, esas mujeres son mujeres que justamente el poder cumplir, ¿no? Con el acceso a la gestión de la menstruación es dificilísimo. Son mujeres que están paradas, que en general no tienen acceso a baños, ¿no? Entonces, por ahí hacer llegar una copita, ¿sí? Que quizás tiene mayor duración que un tampón o que una toallita, bueno, puede simplificarles mucho el trabajo, ¿no? Pero bueno, en suma, el acceso a la salud está claramente vinculado, ¿sí? Al acceso a la gestión menstrual. El acceso a la educación también está claramente vinculado al acceso a la gestión menstrual. Estaban viendo un estudio, una encuesta que salió justamente de UNICEF, que es una encuesta representativa, que lo que decía es que justamente el 10% de las niñas y adolescentes que respondían a la encuesta en algún momento tuvieron que faltar a la escuela porque no podían gestionar adecuadamente su menstruación. Y el 23% decían que van a la escuela, pero que sienten durante toda esa semana, la pasan muy mal, tienen claramente, o sea, se sienten incómodas, se sienten con vergüenza, no realizan todas las actividades, por ahí no van a la clase de gimnasia. Entonces, acceder, ¿no? a la gestión menstrual es también acceder a la educación. Y además, acá hay un ida y vuelta, porque al mismo tiempo, si no tenemos educación acerca de cómo gestionar nuestra menstruación, ¿sí? no tenemos acceso a todos los productos de gestión menstrual. Que esto también es importante y me lleva a un tercer vector que tiene que ver con la gestión menstrual, que es la cuestión ambiental, ¿sí? Nosotras cuando menstruamos a lo largo de nuestra vida generamos cerca de 21 elefantes, esto dice una compañera que hace toallitas reutilizables, 21 elefantes de residuos, ¿sí? de desechos. Bueno, ¿queremos efectivamente vivir de esta manera? Lo que vemos es que las chicas más jóvenes en general se rebelan ya desde la primera menstruación, desde la menarca, a justamente generar esta cantidad de residuos, ¿no? Y por ahí, si tenemos acceso a la educación, si la gestión menstrual entra en la ESI, que es algo en lo que también trabajamos en el marco del foro interministerial de justicia menstrual, bueno, por ahí, conociendo otras formas de gestionar nuestra menstruación, vamos a poder hacerlo y vivir de una manera más sostenible y generar incluso un cambio que para las conciencias más juveniles, como les digo, ¿no? es clave, digamos. Para mí quizás no era tan importante, ni me lo planteaba en mi primera menarca, pero para una chica que hoy tiene 11, 12, 13 años, es muy importante no generar 21 elefantes de residuos, ¿sí? a lo largo de toda su vida menstruante, ¿no? Así que esa es una tercera cuestión que me parece relevante. Y vinculado a esto, hay un tema más, que es cómo se producen estos productos de gestión menstrual sostenibles, ¿no? Bueno, lo que encontramos fue que muchas veces estos productos se generan en cooperativas de manera asociativa. ¿Y qué pasa con esto? Son formas de trabajo que además de ser, disculpen, además de ser más accesibles para muchas mujeres por una cuestión de horarios, por una cuestión de que cuando venís de algunos sectores más populares, el acceso a un empleo formal se hace probabilísticamente cada vez más difícil, entonces también es una forma de trabajo que está más cercana y que además emplea más gente. Esto también me parece importante decirlo, ¿sí? O sea, quizás las empresas grandes que producen tampones, que producen toallitas y que son elegidas actualmente, tal como está la realidad hoy por hoy, por la mayoría de las personas que menstruan, tienen procesos más, no sé cómo decirlo, como más automatizados, ¿no? Y que generan hoy por hoy menos empleo en las empresas más grandes. Y además tienen muchos componentes que son importados. Hay muchos componentes de los tampones que son importados, que implican una salida de dólares, ¿no? de divisa innecesaria. Bueno, estas alternativas cooperativas, asociativas, etcétera, emplean, hay casos, en los casos positivos, que ahora vamos a ver cuáles son,
pueden llegar a emplear hasta 100 mujeres, como en el caso de Tigre, 50 mujeres en el caso de Almirante Brown. Es decir, estamos hablando de cooperativas que el Estado trabaja activamente para poder apuntalar, con programas como Potenciar Trabajo, como banca de herramientas, ¿sí? Con capacitaciones, con trabajo para que puedan acceder a crédito, porque el acceso al crédito bancario es muy complicado, ¿sí? para estas cooperativas. Y fundamentalmente, ¿qué empujoncito necesitan? Bueno, necesitan que los compradores, las compradoras, sean un poco más grandes. ¿Y quiénes pueden ocupar ese lugar? Los municipios. Por eso hicimos un manual de acceso, y ahí ya va cerrando todo, un manual de acceso a la gestión menstrual para los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque si yo produzco una toallita, ¿no? Para venderte a vos, 2 toallitas que me pediste vos, ¿no? Y así, obviamente tengo una escala de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí me puedo manejar perfecto, pero también mi límite de ganancia es muy claro. O sea, voy a vender lo que me compran y lo que llevo a producir. Ahora, si viene el municipio de La Matanza, por ejemplo, cosa que ocurrió, y me dice, necesito 6.000 toallitas, ¿no? Y mi municipio, Almirante Brown, cosa que ocurrió también, todo caso verídico, ¿sí? Me presta justamente, me presta tela para poder fabricarlas, me presta las máquinas para poder hacerlo, ¿sí? Y me genera una dinámica en la cual yo puedo efectivamente producir eso. Bueno, ya voy a estar dando un salto, una escala que por ahí a muchas, no a todas al principio, pero a muchas les va a poder permitir vivir de ese trabajo en esa cooperativa. Entonces, y ese es un salto fundamental, porque además las compañeras que trabajan en estas cooperativas muchas veces tienen una historia donde, digamos, siempre necesitan un ingreso extra, donde no alcanzan nunca con lo que se produce simplemente en esa cooperativa. Entonces, fíjense cómo, cuando estamos hablando, en suma, ¿no? Cuando hablamos de menstruación, fíjense que en suma estamos hablando de acceso, estamos hablando de precios, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de producción, estamos hablando de lazos, en suma, lazos comunitarios entre esas mujeres que conforman esas comunidades, y en suma estamos hablando de poder. Por eso también estamos hablando de economía, y por eso estamos apoyando, obviamente, este concurso. Me fui bastante de lo que son las bases del concurso, pero no quería dejar de transmitirles que cuando hablamos de gestión menstrual, porque ustedes supongo que van a participar del concurso, estamos hablando efectivamente de todas estas dimensiones, y la verdad es que el campo de posibilidades que se abre a la hora de comunicar me parece que es muy amplio. Está toda la dimensión además cultural, que yo, digamos, no la toqué porque no es tampoco mi expertise, pero hay muchísimos mitos, ¿no? Respecto a la menstruación, que no nos podemos bañar, que no podemos bailar, ¿no? En algunas comunidades del norte argentino no se pueden realizar danzas rituales, no se puede pasar por determinados lugares, ¿no? Y más allá de estas comunidades, digo, los mitos que circulan en los ámbitos en los cuales nos movemos, ¿no? Normalmente. Entonces, todas estas dimensiones merecen ser abordadas, es importante que sean abordadas, y es una forma además de construir justicia social, ¿no? La justicia menstrual hace a la justicia social también, y por eso necesitamos más y mejores herramientas para poder comunicarlo y para que esto sea comprendido por la sociedad sin roces, sin críticas, que es algo que siempre aparece cuando trabajamos estos temas. Así que bueno, la verdad es que esperamos ansiosas sus proyectos y estamos además a disposición para lo que necesiten para trabajar en este sentido. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sol. Ahora le damos la palabra a Camila García, directora operativa del Enlace Parlamentario en la Jefatura de Gabinete. Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, en principio agradecer a las autoridades de la universidad por habilitarnos este espacio, que para nosotras es muy importante, poder abrir estos concursos a nuevas generaciones y demás. Yo soy directora operativa del Enlace Parlamentario, como dijeron recién, y muchos se preguntarán qué tiene que ver el Enlace Parlamentario, como decía Sol recién, con la menstruación, ¿no? Pero bueno, todo siempre se explica porque uno es una militante, ¿no? Y entonces una como militante no enrolla las banderas cuando accede a un lugar de gestión, ¿no? Exactamente eso, no deja las convicciones. Entonces,
Cuando nosotras empezamos a caminar esta agenda, mucho antes de estar en jefatura de gabinete, incluso con Sol, que hoy está en el Ministerio de Economía, bueno, un montón de compañeras, Mercedes Alessandro también y demás, empezamos a caminar desde mucho antes, ¿no? Desde antes de que estuviera este gobierno nacional. Entonces, cuando empezamos a caminar, llegamos a los ámbitos de gestión que hoy estamos representando, y con Cecilia Gómez Mirada, que es la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, que a su vez es gran compañera mía de militancia, con Mercedes Alessandro, que en su momento era la directora, Sol Prieto, que también colaboraba con Mercedes, era asesora de Mercedes ahí en el ministerio y demás, dijimos, bueno, tenemos que caminar esta agenda. Desde el lugar en el que estamos no podemos permitir que estemos con las funciones que tenemos que hacer y no trabajar nuestra agenda, ¿no? Así que toda esta trayectoria que comenzó comentando Sol, esta cuestión de que se comenzaron a advertir durante la pandemia, bueno, pandemia, nos encerraron, obviamente eso para los militantes fue tremendo porque la verdad es que no podíamos ni siquiera acceder a la información de lo que estaba realmente sucediendo en los barrios porque estábamos todos encerrados y todas encerradas. Entonces empezamos a caminar esta agenda con mucha premura, con mucho cuidado y empezamos a advertir todas estas situaciones de desigualdad que comentaba Sol recién, ¿no? De que las mujeres no podían acceder a estos elementos de gestión menstrual y tampoco lo decían porque obviamente hay toda una dimensión subjetiva y cultural en torno a la menstruación, en donde las mujeres siempre ocultamos históricamente, las mujeres y las personas menstruantes, porque también hay que empezar a hablar de personas menstruantes, por eso también un concurso de comunicación. Entonces, nos empezamos a ver justamente en esta situación en donde las mujeres preferían comprar un paquete de fideos para alimentar a sus familias que gestionar su menstruación por razones más que obvias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cuando nosotros empezamos a advertir esta situación por compañeras militantes que estaban en los territorios, que sostenían la olla, que estaban en estos lugares, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados, nosotras somos militantes de género, nosotras caminamos esta agenda, algo hay que hacer. Entonces, en este algo hay que hacer, logramos juntar funcionarios de todo el Poder Ejecutivo Nacional, logramos hacer un foro de justicia menstrual, como comentaba Sol recién, y logramos poner en agenda la menstruación, que me parece que esto sí es importante, ¿no? Poner en agenda la menstruación significa poner en agenda todas las dimensiones que comentaba Sol recién. La dimensión económica, la dimensión subjetiva, la dimensión cultural, la dimensión del tema del tabú que hay en torno a la menstruación, la dimensión de la sustentabilidad. Digo, fíjense cómo un tema te abarca 150.000 aristas en donde uno, para gestionar, necesita datos. Los datos no existían, porque como toda la agenda de género, nunca hay datos, entonces siempre por eso se crean los observatorios, porque necesitamos, para ejecutar políticas públicas, necesitamos datos. Y esos datos no los teníamos. Entonces, como era urgente poner en agenda esto, en conjunto con la Federación Argentina de Municipios, que tiene una red de concejalas de todo el país, hicimos una encuesta sobre salud y gestión menstrual, ¿no? En donde comenzamos a salir a la calle y preguntarle a estas mujeres si podían acceder a estos elementos, cuánto le costaban y demás. Y en base a esa encuesta armamos un primer documento que lamentablemente hoy no lo pudimos traer porque me quedé sin material, pero que es un documento que lo van a poder encontrar en internet, que si ponen justicia menstrual les va a aparecer, acerca con todos estos datos de resultados de la encuesta, más las políticas públicas que fue realizando el Poder Ejecutivo Nacional en torno a esta temática. Porque otra cosa que nos encontramos también, esta cosa que tenemos las mujeres y los géneros y las diversidades de actuar en red, ¿no? Y de juntarnos y de poner en agenda y de justamente caminar juntas y juntes todos estos temas que para nosotras son importantes, empezamos a ver que, por ejemplo, había un montón de mujeres que estaban realizando trabajos, mujeres que están en los ámbitos de gestión pública, que estaban haciendo cosas en pos de la gestión menstrual, pero nadie sabía nada o no sabíamos cómo potenciar esa agenda, ¿no? En cambio, si todas nos juntamos y ponemos en común y una está repartiendo copas, la otra compañera tiene un programa de gestión en municipios, la otra compañera que es diputada armó un proyecto y demás, entonces ahí nos juntamos todas y cerramos líneas, podemos hacer una articulación interministerial, ¿se entiende? De eso se tratan las políticas públicas, de tener datos, de ejecutar políticas públicas
a partir de esos datos que yo tengo y que tuvimos que construir nosotras desde nuestros lugares, y una vez que tengo esa política pública, articularla interministerialmente, pero también con municipios, territorios, provincias y demás. Esa es la labor de la gestión pública. Esa es nuestra responsabilidad. Pero hoy es mía esa responsabilidad y mañana es de cualquiera de ustedes. Digo, ¿se entiende? Lo único que nos queda siempre es ser militante de género, donde sea. Donde sea, uno tiene que llevar las banderas y las convicciones y trabajar en pos de eso. Y creo que esa es la mayor enseñanza que yo aprendí en estos últimos años, ¿no? Gracias a mis compañeras, gracias a caminar juntas esta agenda y gracias a un montón de situaciones que uno va aprendiendo que se le van presentando desde la experiencia. Así que bueno, esto un poco a modo introductorio quería comentarles cómo fue nuestra experiencia. A partir de ahí se empezaron a hacer un montón de políticas públicas. Como comentó Sol recién, hay un programa en la PSA para la Policía Aeroportuaria. Durante la gestión de Sabina Frederick se hicieron también algunas políticas públicas en torno a la gestión menstrual para las fuerzas de seguridad. Después el Ministerio de Desarrollo Social repartió copitas. Salud, perdón, discúlpame, salud. Sí. Desarrollo Social empezó a incluir dentro de los bolsones, los elementos de gestión menstrual, porque, digo, ni siquiera en los bolsones que se le entregaban a las poblaciones más vulnerables durante la pandemia había elementos de gestión menstrual. Había pañales, lo cual está bien, pero nunca había... O sea, imagínense dónde llega el tabú, ¿no? Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando fue lo del HIV-Sida, se hizo una campaña que fue cultural. Digo, no solamente se gestionó la cuestión de la salud, sino que además se contribuyó a la comunicación y se ejecutó una campaña cultural de no discriminación a quien estaba afectado y justamente encontrábamos preservativos en todos los lugares públicos o si ibas a un hospital te daban los preservativos. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es una política pública. Eso es realmente una política pública. Y en todo lo que es la agenda de género, se tiene que trabajar en términos culturales y en términos sociales, ¿no? Esto no es el resultado de sacar leyes o políticas públicas de las cuales ustedes ni saben o no se enteran. Esto se trata de que todos tiremos de un mismo carro y todos tiremos de una misma soga. ¿Qué implica eso? Que si nosotros hacemos las políticas públicas, que ustedes puedan promocionar esas políticas públicas, que ustedes puedan trabajarlas en todos los lugares de desarrollo social en los que ustedes están, ya sea la universidad, ya sea algún trabajo militante que tengan en algún barrio, ya sea los entornos entre los amigos, ¿no? Incluso que haya más varones, porque nosotros también queremos que haya varones feministas, no creemos en un feminismo solo hecho por mujeres, géneros y diversidades, porque no hay cambio cultural posible si los varones tampoco agarran esta agenda. Ayer estuvimos en la Universidad de Hurlingham con Lucía, que está por allá, y había 3 o 4 varones escuchando esta charla, lo cual me pareció súper interesante también, ¿no? Que ellos también puedan en sus círculos de amigos y demás, y de desarrollo social, meter estos temas, porque ellos también son parte de esta sociedad y de este cambio que llegó para quedarse. Entonces, me parece que el trabajo es en equipo, el trabajo es en comunidad. Hoy a mí me toca estar acá y decirles a ustedes, che, tenemos esta herramienta de trabajo, pero a ustedes también les toca la responsabilidad de decirnos cuál es la mejor manera de comunicar la gestión menstrual en los lugares en los cuales ustedes se desarrollan socialmente, ya sea la universidad, ya sea su grupo de amigos, y que ustedes nos digan cuáles son las problemáticas que están vigentes en los territorios a los que ustedes se desarrollan o representan. No tiene que ser Lanús necesariamente, puede ser cualquier lugar. Pero digo, me parece súper interesante esta cuestión de que nosotras no venimos a decirle a ustedes, che, bueno, miren, tengo esta política pública, no sé, ayuden a comunicármela. No, para nada. Al contrario, venimos a que ustedes nos digan a nosotras cuál es la mejor manera de comunicar lo que está sucediendo en sus comunidades y qué pasa con la menstruación en sus comunidades. Y eso me parece como súper interesante, para que ustedes lo puedan tomar y puedan trabajarlo. Y sean parte de lo que nosotras estamos trabajando también, porque somos todos partes de una misma sociedad. Y el género se trata de conquistar derechos, de legitimar derechos y de legitimar la igualdad. El género tiene que ser un derecho humano para las mujeres, para los géneros, para las diversidades. Donde hay una inequidad, nosotros ahí tenemos que estar trabajando.
en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente de gobierno nacional, porque no sirve nada que saquemos una ley mañana y que ustedes no se enteren o que esa ley no la puedan trabajar culturalmente o que esa ley no se pueda implementar porque, no, mira, acá la verdad que no hablan de menstruación o no les gusta, les da cosa. No nos sirve de nada eso, ¿se entiende? Bueno, yo acá traje algunos materiales para que vayamos comentando sobre qué es el concurso, para que ustedes puedan sacarse las dudas. Lamentablemente no podemos hacer una prórroga, porque de hecho ya hicimos una prórroga, el concurso finalizaba el 30 de abril, y hicimos una prórroga para el 18 de julio. Pero bueno, la idea es que si esto funciona y está bueno y se entusiasman todos aquellos que se presenten, poder hacer una segunda edición del concurso para ya, no sé si el año que viene o este año, o veremos. Pero primero queremos cerrar esta etapa para ver con qué nos podemos encontrar, y una vez que cerremos esta etapa, ahí vemos cómo podemos seguir trabajando en conjunto. Entonces, hoy estamos presentando un concurso de comunicación de acceso igualitario a la salud menstrual. Nosotras empezamos trabajando este tema y a medida que lo fuimos trabajando dijimos, bueno, gestión menstrual, y nos sonaba medio raro. Entonces dijimos, no, pero no es gestión, es salud menstrual, ¿no? Y me parece que es interesante este concepto también, o sea, porque es un concepto que abarca, más abarcativo todavía. No es solamente gestiono mi menstruación, sino que gestionar mi menstruación también tiene que ver con mi salud, ¿no?, reproductiva. Entonces me parece que es importante ponerle ese nombre, a pesar de que el resumen, las bases y condiciones quedaron con otro nombre y, digamos, por cuestiones burocráticas, después cambiarlo era muy difícil y demás, entonces lo dejamos así, con el nombre anterior. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es poner en agenda la menstruación como un factor de desigualdad a través de la elaboración de una pieza comunicacional que concientice y sensibilice sobre la salud menstrual y sus implicancias en las comunidades y territorios de la Argentina. ¿Qué tenemos acá? Bueno, primero el tema de la menstruación, que abarca todas las dimensiones que había comentado Sol y que comenté yo recién y que ahora vamos a ver más específicamente. La menstruación como un factor de desigualdad, porque digo, las mujeres y personas menstruantes no elegimos menstruar, no es que yo puedo decir un mes no compro estos elementos, no es que yo puedo elegir como comprar un chocolate o no, no es que yo puedo elegir no menstruar, ¿se entiende? Con lo cual es una condición intrínseca para las mujeres y personas menstruantes, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay un tema a trabajar también para pensarlo en términos teóricos. Bueno, y que concientice y sensibilice, ¿no? Digo, me parece que es poner en agenda la temática ya es un montón. O sea, hablar de menstruación es un montón y ponerlo en agenda comunicacional es un montón. Lamentablemente es un montón porque, bueno, durante 5.000 años nunca tuvo mucho protagonismo esta situación. Ni tampoco ningún gobierno hizo como un trabajo soslayado sobre el tema. Bueno, y la salud menstrual, que era lo que explicaba recién como el concepto. ¿Qué temas puede abordar la propuesta? Estos son temas que nosotros sugerimos, pero bueno, si a ustedes se les ocurre otro, la verdad es que bienvenido sea. O sea, nosotros damos 3 a 4 ideas. La sustentabilidad, que es lo que contaba recién Sol, ¿no? El impacto en el medio ambiente de la utilización de productos de gestión menstrual descartables. Acá también hay un tema que, digo, en términos, a mí una de las cosas que más me gusta de la comunicación es como que uno, cuando comunica, tiene que pensar a quién lo está comunicando y tiene que hacer también un diagnóstico de la comunidad o de lo que va a comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de sustentabilidad en entornos más urbanos que tienen acceso a la higiene y al agua potable, por ejemplo. O sea, yo ahí puedo tener una política pública con copitas, por ejemplo. Ahora, somos conscientes que en nuestra vasta Argentina no todos los lugares tienen acceso al agua potable, ¿no? Entonces, digo, ahí tengo que ir con los descartables. Con lo cual, quizás la sustentabilidad, si es que yo voy a hablar de algún lugar que no tiene acceso al agua potable, no sería quizás un tema que llegue a esa comunidad, ¿se entiende? Entonces, por eso, yo cuando voy a hablar de algo tengo que ver bien cuál es el entorno sobre el cual yo voy a comunicar el mensaje. ¿Qué mensaje le quiero llevar a esa comunidad y qué es lo que yo quiero comunicar y de qué manera lo voy a comunicar, ¿no? Entonces, ojo ahí con la sustentabilidad porque se puede trabajar en algunos lugares, pero en otros no.
El costo de menstruar y la importancia de producir datos acordes a la temática para la elaboración de políticas públicas, que esto como lo que les contaba recién, que cuando empezamos a advertir esta situación no teníamos datos. Entonces, ¿cómo podíamos hacer una articulación interministerial o pensar políticas públicas si no tenemos datos? Y este tema también lo abordó mucho Mercedes de Alessandro y Sol Prieto, que está acá al lado mío, que todos estos datos que les comentaba recién de que para una mujer es una UH por año, imagínense lo que implica ese costo para una familia, ¿no? Con lo cual, este podría ser otro tema a abordar, ¿no? Porque las mujeres y personas menstruantes no elegimos menstruar y es un gasto que tenemos que afrontar. La dimensión social de la menstruación en las mujeres y personas menstruantes, que esto me parece que es algo que ya lo estuvimos comentando recién, ¿no? Digo, no nos olvidemos del paradigma publicitario de las toallitas donde las mujeres menstruamos azul, ¿no? O donde vos siempre tenés que estar espléndida cuando te viene, ¿no? Tenés que estar espléndida, tomate un analgésico, entonces vos ves la propaganda, uno se siente horrible y ves a la piba toda espléndida, con el pelo divino, corriendo una maratón en el segundo día de menstruación, una cosa. Y entonces uno ve eso y se educa con eso, y culturalmente ve eso y dice, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué estoy hecha pelota? Bueno, nada. Me parece que hay que naturalizarlo, ¿no? Uno tiene que naturalizar que, bueno, me siento mal, punto. O sea, o tu viejo te regalaba flores, ¿te acordás? Y vos decías, mamá, ¿por qué elegí? Esta cosa horrible que había. Bueno, entonces, volviendo al tema, me parece que culturalmente tenemos que naturalizar la menstruación, porque es una condición intrínseca de las mujeres y las personas menstruantes. También tenemos que poner en agenda a las personas menstruantes, porque las identidades no se construyen. ¿No? La menstruación no es solamente la mujer, ¿se entiende? Hay otras identidades que también menstruan. Y eso también hay que ponerlo en agenda cultural para justamente la sociedad civil incluya a estas personas que hoy no están incluidas, sí en términos culturales, no en términos culturales, lamentablemente, pero desde el gobierno y desde los diferentes espacios se está tratando de justamente ejecutar políticas públicas para incluir a estas poblaciones que realmente es muy, muy importante que estén consideradas. Bueno, después tenemos la importancia de la salud menstrual y sus implicancias en términos culturales, esto ya lo vimos, la necesidad de difundir iniciativas de apoyo económico de cooperativas de trabajo. Ahora, si tienen un tiempito, Sol les va a mostrar un video que se hizo con UNICEF sobre una experiencia específica de gestión menstrual en Almirante Brown, donde ella ya comentó un poco, se les proporcionaba las máquinas a cooperativas de mujeres y estas cooperativas hacen toallitas sustentables para sus comunidades y además para vender. Y además una parte, no sé si se la venden al municipio, ¿no? Era algo así. A La Matanza le venden 6.000 ahora, pero también le están vendiendo a Brown para lo que es la provisión en los centros de salud. O sea, imagínense, le estás dando trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad, le estás dando un trabajo que pueden afrontar, tienen un dinero que quizás les sirve para ya sea mantener a sus familias o huir de situaciones de violencia, ¿no? Salirse de situaciones de violencia, porque muchas veces las mujeres que sufren violencia no pueden irse de sus hogares porque no tienen un sustento económico para afrontar la vida. O sea, imagínense lo importante que es eso. Ahí le estás dando trabajo a las mujeres, a la vez esas mujeres tienen garantizada la venta de su producción con los municipios y tenés una política pública integral que brinda trabajo y dignidad a aquellas mujeres que más lo necesitan. Entonces, este es un ejemplo, ahora lo vamos a ver, de qué se trata. Y, bueno, por último, la erradicación de los tabúes, que eso no se los tengo que explicar, ya lo estuvimos hablando recién, ¿no? De esta cosa de una que tiene que estar espléndida y nunca nadie habla de menstruación, ¿no? Es como, me vino, o seguramente si voy al baño de acá o de cualquier lado, no voy a encontrar toallitas en caso de que me venga, voy a tener que pedirle a una amiga, ¿no? Che, tenés, no sé qué, si no te tenés que ir a comprar. Digo, cosas que están naturalizadas que no deberían estar naturalizadas. El concurso, bueno, es un llamado a la comunidad a comunicar la salud menstrual, ¿no? A través de una iniciativa de la Secretaría de Medios de Comunicación Pública de Jefatura de Gabinete,
en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es imposible acordarse ese nombre, así que quédate tranquilo. La agencia. Sí, la agencia. La Agencia de Ciencia y Tecnología. La de los países Claro. Y bueno, esto ya lo vimos de que la propuesta tiene que sensibilizar y visibilizar la menstruación. Es importante esto, para mí, la noción de comunidad y de comunicación comunitaria, ¿no? Me parece como súper interesante. Y creo que es a partir de ahí que ustedes tienen que, si presentan un proyecto de alguna de las categorías que ahora vamos a ver, es ver de rescatar alguna experiencia comunitaria o de salud comunitaria, o si observan alguna injusticia social en algún campo de los que ustedes se desarrollan, ponerlo en agenda y ponerlo en plano de comunicacional. Bueno, el objetivo es que estudiantes o graduados diseñen una pieza comunicacional, esto ya lo vimos, se aprecian los proyectos con abordaje local. Digo, no es una condición sine qua non que tenga un abordaje local, pero un poco la idea es que esté presente esa impronta de algún lugar, ¿no? Me parece que eso es súper interesante, comunitario, municipal, provincial, regional, etcétera, o de cualquier lugar del país. Y que ese proyecto que ustedes presentan, que esa pieza comunicacional que ustedes estén presentando, esté acorde a las necesidades y prioridades de los territorios a los que ustedes van a estar representando con la pieza comunicacional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo, y ahora lo vamos a ver, abordar, por ejemplo, la salud menstrual en poblaciones de pueblos originarios que en entornos urbanos. Son objetivos distintos, ¿se entiende? Son agendas diferentes. Unas tienen que ver con entornos más rurales, con la ruralidad, otras tienen que ver con los entornos más urbanos. Y nuestro país es enorme y tiene un montón de esas experiencias que nosotros comunicacionalmente podemos rescatar. ¿Qué tipos de pieza? Bueno, tenemos pieza gráfica, de sonido y audio, y pieza audiovisual, que es imagen y sonido. La pieza tiene que ser producida en alta calidad para poder ser difundida, porque una parte del premio, si bien hay una parte que es de dinero y hay una segunda parte del premio, que es que la pieza comunicacional, siempre y cuando no sea la gráfica, se transmite en los medios públicos de comunicación de la nación, radio, televisión y demás. Cada pieza tiene que ser acompañada de un plan de comunicación, que ahora vamos a ver qué es un plan de comunicación. Se puede, a los efectos del concurso, presentar una versión que sea de una calidad más baja, pero después, a los fines de la transmisión en los medios públicos, eso sí, tiene que tener ahí igual en las bases y condiciones están las especificaciones técnicas que cualquier persona que entienda va a saber cómo hacerlo. Pero, más allá de eso, tienen que armar un plan de comunicación que acompañe a esa pieza comunicacional, que es un poco la radiografía de lo que yo estoy comunicando, ¿no? No es lo mismo entregar una pieza así suelta que esa pieza saber cuál es el mensaje, cuál es el objetivo y demás, que ahora eso lo vamos a ver. ¿Qué es un plan de comunicación? Acá quienes estudiaron comunicación quizás lo vean, pero como el concurso no apunta exclusivamente a gente que estudia comunicación, sino que apunta a equipos interdisciplinarios que pueden o no estar estudiando comunicación, sí o sí tiene que haber uno que haya estudiado alguna carrera afín de comunicación o comunicación. Pero bueno, ¿cuál es el plan de comunicación? El plan es, ahí explico los objetivos generales y específicos, explico la estrategia y líneas de acción con la comunidad que pueden implementarse en municipios, provincias, comunidades, establecimientos educativos y demás. O sea, lo que yo les decía recién, si yo voy a comunicar la salud menstrual en entornos o pueblos originarios, ahí tengo que explicar cuál es el mensaje que yo le voy a dar a esos pueblos originarios. ¿Qué es lo que yo les quiero comunicar? Que pueden utilizar esto, que quiero hacer talleres de uso y utilización de elementos de gestión menstrual en conjunto con alguna política pública que esté presente, que hable de salud y demás, por ejemplo. No digo que sea eso, pero les estoy poniendo un ejemplo para que más o menos puedan tener las ideas. El mensaje a comunicar, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿La sustentabilidad? ¿Cuál va a ser? Va a ser, en el caso de estas poblaciones originarias, es, bueno, hacer un balance de cómo gestionan la menstruación estos pueblos originarios, si el gobierno les da algún tipo de elementos, si saben utilizar esos elementos, porque son culturas ancestrales que quizás tienen otras formas de gestionar su menstruación, ¿no? Entonces me parece que es un desafío poder pensarlo, ¿no? O mismo en entornos urbanos, yo quizás digo, uy, bueno, voy a ver de hacer talleres, quizás con
pibas y pibes adolescentes para el uso de la copita menstrual, porque no todas las mujeres y personas menstruantes se animan a la copita menstrual, entonces quizás haciendo unos talleres o lo que sea. Bueno, digo, eso cada uno lo piensa según lo que quiera reflejar. El público objetivo, digo, no es lo mismo esto que digo yo de las poblaciones de niñas y adolescentes en entornos urbanos que niñas y niñas adolescentes en entornos con grados de ruralidad. ¿Se entiende? Digo, la población objetivo me parece que es súper importante poder aclarar con mi pieza comunicacional a quién quiero llegar o a quiénes quiero llegar. O si yo quiero comunicar algo que sucede en mi comunidad a la sociedad en general. Es distinto ahí, ¿se entiende? El alcance territorial sugerido, bueno, esto ya lo hablamos recién, ¿no? Si ese territorio, a qué territorio va a representar esa pieza comunicacional. La propuesta de medios, digo, por ejemplo, si yo estoy pensando en público adolescente, entonces digo, bueno, si voy a hacer una estrategia de medios para público adolescente, yo sé que el público adolescente, no sé, está presente en tal programa de tal influencer, en redes y no sé qué, entonces yo quiero que el spot lo pasen cuando habla tal pibe, piba, pibi, lo que sea. ¿Se entiende? No voy a decir ningún nombre, pues soy muy vieja y no conozco a ninguno, ni se me ocurre ninguno. Pero ustedes lo deben saber mejor que yo. O quizás dicen, no, bueno, los pibes están mirando un programa de 8 a 9, bueno, entonces la pieza comunicacional la transmito en este horario, que los pibes están en la casa volviendo de la escuela, lo que sea, ¿no? Digo, pienso el plancito de medios, ¿no? O este spot, o si pienso en los pueblos originarios, quizás los pueblos originarios escuchan radio. Entonces hago un spot para los pueblos originarios de esta comunidad que yo sé que escuchan radio y no sé qué, de tal hora a tal hora y no sé cuánto. Bueno, por eso, uno tiene que pensar, cuando piensa en la estrategia de comunicación, tiene que pensar en la comunidad a la que va a comunicar el mensaje que uno quiere llevar. O al revés, o mismo yo observo una situación, entonces comunico esa situación a la sociedad en general. Digo, eso lo deciden después ustedes. Bueno, y los indicadores para evaluar la propuesta, que esto cualquiera que sepa de comunicación o algo les va a dar una mano. ¿Cuáles son los premios? En gráfica tenemos 120.000 pesos, segundo 60.000 y tercero 30.000. En audiovisual, primer premio 190, segundo premio 90, tercer premio 50. Y en radial o audio 160, 80 y 40. Más, obviamente, la posibilidad de que esa pieza comunicacional se pase en todos los medios públicos de la nación. Bueno, ¿quiénes pueden participar? Y esto también es súper interesante. No necesitamos hacer ningún convenio entre la universidad, jefatura de gabinete, que son todas cosas, cuestiones burocráticas que muchas veces retrasan las cosas, sino que quienes se presentan son personas. Y esto está buenísimo. ¿Por qué no es que ustedes se presentan en nombre de la universidad o de una institución? Está bien si lo hacen desde la universidad y de hecho presentan su pieza comunicacional, obviamente sin el logo de la universidad ni nada, porque a los fines evaluatorios del jurado que tenemos, que es un jurado federal y representativo, si hay algún profesor que en el jurado que fue profesor de acá va a tener favoritismo por esa pieza comunicacional que por otras. Entonces, no se pone el logo de la universidad. Pero si llegan a ganar y quieren poner el logo de la universidad en esa pieza comunicacional que se va a transmitir en los medios públicos, ahí sí lo pueden hacer una vez que ganaron. ¿Está bien? Pueden que sean proyectos de la universidad, pueden que no. Puede que, no sé, quizás alguno de ustedes tiene alguna trayectoria militante que quiera reflejar con este concurso y demás, entonces puede hacerlo con esas personas, ¿no? Digo, me parece súper interesante eso, que no es que es muy libre, digamos, cada uno lo hace desde el lugar que más lo represente. El 50% tienen que ser género, mujeres, género femenino, acá omití la parte de diversidades y demás, lo único que falta es que los varones sigan comunicando la menstruación. Digo, me parece que por lo menos que haya mujeres y personas menstruantes, creo que es súper interesante. Y cada equipo va a poder presentar una única propuesta en alguna de las categorías. No es que un equipo puede presentarse en 3 categorías. No, un equipo se presenta en una categoría, otro equipo en otra categoría. ¿Se entiende? Pueden ser de 2 a 6 personas y tienen que residir en el territorio nacional. No es que tienen que ser argentinos, tienen que residir acá en la Argentina. ¿Está bien? Pueden ser extranjeros o extranjeras.
Bueno, ahí está, les dejo la página, igual se llevan las bases y condiciones que tienen toda la información de cómo inscribirse y demás. Ahí se hacen un usuario, se anotan uno de los de todo el equipo, una sola persona, que va a ser como el contacto con la agencia. La agencia tiene una plataforma muy fácil, muy amigable, que es como crearse un mail, donde uno pone un usuario, una contraseña y demás. Y ahí le van a dar una clave y demás, ya el mismo sistema los va a ir guiando. Y cualquier duda o consulta, acá tienen el mail institucional de la agencia, que se contesta rápido y demás. Y también, obviamente, tienen nuestros contactos, que más fácil acceso que eso no van a tener. Para cerrar, las inscripciones son, acá está mal, yo no encontré la última versión. Las inscripciones son del 8 al 17 del 7, no 7, ¿está bien? O sea, hasta 2 días antes se pueden inscribir y el cierre, o sea, donde ustedes ya tienen que presentar la pieza comunicacional, es el 18, ¿está bien? Pueden inscribirse 2 días antes y entregar la pieza 2 días después, no pasa nada. Pero lo que sí tiene que estar listo para el 18 es la pieza comunicacional, la que sea. ¿Ok? Ahí ya la tienen que entregar y la tienen que subir a la página y a la plataforma. ¿Está bien? Sé que no es mucho tiempo, pero tampoco estamos pidiendo que se haga, digamos, un documental, ¿no? Digo, es un spot de 1 minuto y medio y demás, o una pieza radial de audio también de 1 minuto y medio, o sea, digo, no. O si no, también siempre está la de la gráfica, que está buenísimo también hacer alguna pancarta o algo que eso también pueda distribuirse. Bueno, para cerrar y no quitarles más tiempo y demás, nada, esto un poco, me parece que quiero que se lleven de acá esto, ¿no? De que ustedes nos digan a nosotros cómo comunicar esto, cómo poner en agenda esto, con sus trayectorias, con sus enseñanzas y demás. Y un poco también saber que ustedes son parte de esta agenda y también tienen las mismas responsabilidades que nosotros a la hora de difundir todas estas estrategias y a la hora de trabajar toda esta agenda, que es para nosotros muy importante porque tiene que ver con igualdad de derechos, con equidad, con legitimación de derechos y como leí alguna vez por ahí, el género es un derecho humano y lo tenemos que trabajar como un derecho humano. Por eso la responsabilidad es de todos y de todas y de todes, nosotros que construimos la sociedad todos los días y que estamos trabajando, educándonos, teniendo amigos, en todos los entornos tenemos que llevar estas banderas. Así que los invito a que sean parte de estas estrategias comunicacionales que para nosotros son súper importantes y que también las nuevas generaciones tengan un protagonismo en la agenda de género y en todo lo que a nosotras nos falta todavía construir, porque esto va a ser un trabajo de mucho tiempo y tenemos que estar todos y todas y todos comprometidos a justamente este derecho humano, a garantizar este derecho humano. Así que les agradezco muchísimo la presencia y esperamos que haya muchos proyectos de la universidad. Lo último que voy a decir es que nosotros no nos metemos en la lógica de las universidades porque cada uno tiene sus propias lógicas y sus propios entramados institucionales, pero sí está bueno que desde la universidad pueda haber un seguimiento de algunos estudiantes que se quieran presentar un proyecto, que de algún profesor o de alguna oficina institucional o algo, que haya un seguimiento de los proyectos para que ellos se sientan contenidos desde la universidad para justamente presentarse. Así que bueno, nada más, les agradezco muchísimo y bueno, gracias por escucharme. Bueno, gracias Camila. Le voy a dar la palabra a Luciana Santillán, coordinadora académica de la especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad, dependiente del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Gracias, Rocío. Bueno, buen día. Primero agradecer al Programa por la Igualdad de Género de la UNLA por haber invitado a la carrera, por estar acá. Segundo, en realidad traer las disculpas de Andrea Daverio, la doctora Andrea Daverio, que es la directora de la especialización. Así que bueno, estoy acá en representación de la carrera, pero me parece sumamente importante en las presentaciones tanto de Sol como de Camila
resaltar algunas cuestiones que creo que son fundamentales para esta casa de estudios, ¿no? Y para nuestra carrera y para el programa por la igualdad de género, que es poder pensar, Camila traía un poco la historización también, ¿no? De poder pensar cómo construimos con otras, particularmente, ¿no? Desde los movimientos feministas, la construcción de agenda, ¿no? La construcción de agenda, y tal vez ahí articulando con lo que decía Sol en relación a, yo no sé si esto es un derecho, pero sí lo que me parece importante es cuando podemos identificar organizadamente donde hay una demanda, donde hay una problemática, y eso pasarlo de lo privado a la construcción de un problema público, ¿no? Donde antes no podíamos visibilizar que ahí había, ¿no? Imposibilidades, vulneraciones, faltas de acceso, todas esas problemáticas que no las podíamos poner por un montón de situaciones históricamente, ¿no? Que han invisibilizado el tema de la menstruación, es que poder organizarnos, poder juntarnos, poder problematizarlo, me parece que eso es fundamental para justamente valorar la construcción de un problema público, que implica justamente, ¿no? Poner a las agendas de gobierno a accionar y a realizar políticas públicas, ¿no? Esto que comentaba Sol también, ¿no? De todas las iniciativas que se vienen teniendo en función de poder dimensionar que la menstruación también implica un movimiento económico, porque implica también cuestiones básicas de la vida sobre las que tenemos que seguir comprando, seguir produciendo, y que eso genera distribución, o a veces es concentración, digamos, de quién puede acceder o no a esos productos, y que eso también requiere de poder pensar en políticas públicas que generen esa redistribución, ¿no? Redistribución en el sentido del acceso. Ahí me parece importante poder destacar eso. Por otro lado, todo lo que comentaba Sol también en relación a las políticas que se vienen implementando, vinculadas con salud menstrual, a mí lo que me parece importante destacar es la posibilidad del entrecruzamiento de distintos enfoques fundamentales. El enfoque, bueno, de derechos humanos, como bien decía Camila, el enfoque económico, que eso es fundamental también para poder dimensionar. Por otro lado, el enfoque intersectorial, porque la posibilidad de pensar en la articulación entre distintas áreas de gobierno, y no solo áreas de gobierno a nivel nacional, sino pensar en provincial y también en jurisdicciones locales, es fundamental también para pensar en políticas públicas. Por otro lado, un enfoque interseccional, porque si pensamos que hay desigualdades, distintas situaciones, desigualdades que no son solo de género, sino desde otros tipos de acceso, como por ejemplo, de acceso socioeconómico, ¿no? O de condición, por ejemplo, migrante o de ruralidad y demás, hay un enfoque interseccional ahí que está muy presente y que eso también lo celebramos. Y por otro lado, el enfoque territorial, porque también poder pensar que, aunque hayamos podido lograr una agenda, ¿no? Dimensionar el problema como público y realizar ciertas medidas para poder solucionar de alguna manera esa problemática, también hay que pensar que eso nunca llega al 100% en todos los territorios donde estamos, ¿no? Entonces, esta posibilidad, y ahí hilo con el tema del concurso, ¿no? Que me parece también fundamental, porque en la cuestión de poder acceder a la agenda de medios, como bien decía Camila, es fundamental darnos estrategias diversas, porque podemos pensar en las mejores políticas públicas, pero si eso no lo tenemos incorporado como vecinas, vecinos, vecines, donde tenemos tal vez un montón de otros problemas en nuestros barrios, en nuestras vidas, en nuestras familias, tal vez no podemos acceder efectivamente a qué se está haciendo, a qué podemos acceder con derechos, ¿no? Y además, si no tenemos ni siquiera esa información de poder acceder, tampoco podemos dimensionar qué es todo lo que falta, ¿no? O cómo lo podemos mejorar. Entonces, me parece que es sumamente importante poder resaltar estas cosas, y desde la especialización también poder ser un canal de empezar a también tener trabajos académicos, de producción académica, que también ayuden a la posibilidad de visibilizar la problemática, dimensionar datos,
dimensionar no solo datos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Cuáles son las experiencias, incluso cuáles son las experiencias, estas iniciativas que venían comentando en gobiernos locales, ¿no? Me parece que eso también es un aporte que puede dar la especialización y también para incluso mejorar lo que se está haciendo o pensar en estrategias nuevas también para ello, ¿no? Entonces, ahí creo que también pensar en los desafíos del enfoque de transversalización también de las políticas de género, ¿no? Y ahí también celebro la posibilidad de que todas estas iniciativas, incluido el concurso, tengan detrás un entramado institucional de distintas áreas de gobierno que están abocados a poder saldar esta problemática, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por recibirnos. Para nosotros es súper importante, venimos recorriendo muchas universidades, fuimos a todas del conurbano, no sé si nos deben quedar algunas que están bastante lejos, pero tratamos el otro día hicimos también con Mendoza, con la Universidad de Cuyo, o sea, digo, nos movimos bastante. Sé que no es algo que vamos a tener 1 millón de proyectos, pero con los pocos que tengamos o los muchos que tengamos, por lo menos empecemos a trabajar esto y que a ustedes también les sirva, que sea una herramienta de trabajo para que ustedes también puedan pensar, digo, porque las nuevas generaciones, ustedes educan personas, mentes y demás, y creo que es una de las tareas más nobles y de mayor entrega y mayor importancia que tiene toda la sociedad. Entonces la tarea de ustedes es muy importante porque están educando las mentes del futuro, ¿no? Y creo que ahí, en esa educación de las mentes del futuro, tenemos que garantizar el acceso a derechos y considerar al género como un derecho humano. Así que gracias a ustedes. No sé si tienen 8 minutitos para ver el video que prepararon las chicas de UNICEF, acá con las chicas de MECON. Nos convoca como UNICEF, creo que una preocupación compartida que tiene que ver con estas brechas de acceso, las brechas de equidad y brechas de género en el acceso a la gestión menstrual. ¿Cómo vamos a hablar del empoderamiento de las mujeres, de la participación política de las mujeres, del estudio, del trabajo, si ni siquiera pueden gestionar dignamente su menstruación? El impacto de la crisis hizo que muchas mujeres tengan que comprar menos productos de gestión menstrual, comprar marcas peores, espaciar su uso y en el peor de los casos usar trapos o usar materiales que no están preparados para esto. Muchas textiles empezaron a trabajar con moldes de toallitas de tela para empezar a ver cómo podían hacer toallitas de tela que sean reutilizables y que de alguna manera resolvieran este problema que tenían muchas mujeres en los barrios. Justo un tiempo antes que empezó la pandemia, empezamos a pensar este proyecto de hacer productos de gestión menstrual. Las mujeres gastamos muchísimo dinero en productos de gestión menstrual, los comerciales, los que se compran habitualmente en las farmacias, en los supermercados. Entonces ahí ya se genera una desigualdad. Generan desigualdad en la asistencia de la escuela, generan desigualdad en lo laboral, la salud. Digamos, si los productos que se utilizan no son los adecuados, pueden generar infecciones, pueden generar malestar. No hay opción de no utilizar o de no comprar. Todas las mujeres a partir de una edad, de la adolescencia, empiezan a menstruar. Entonces nos vemos obligadas a comprar estos productos. Nosotros no teníamos nada, teníamos solamente una máquina familiar y durante todo el primer año todo nuestro trabajo y lo que se ganaba fue reinvertir para poder comprar telas, la máquina de los broches, otra máquina de coser, tijeras para cortar, un montón de cosas. Con la red feminista local de productos de gestión menstrual empezamos a nuclearnos para poder comprar insumos en conjunto. El año anterior a la pandemia teníamos muchos pedidos de toallitas y vino la pandemia y nos cerró todo. Nosotros sabemos también que la pandemia exacerbó muchísimo estas dificultades económicas en el acceso, pero también porque implica acceso a otras cuestiones como el agua, como tener un baño, como tener información, digamos. Nos parece muy importante poder visibilizar este tema, poder relevar también
el enorme trabajo que muchos municipios, organizaciones están realizando en poner este tema en agenda y también con el objetivo de apoyar desde UNICEF el desarrollo de herramientas concretas que permitan trabajar este tema en los territorios. Producimos toallitas y protectores reutilizables destinados a la gestión menstrual. A principio de año arrancamos con este proyecto que es primero las capacitaciones, nos visitó también ginecóloga, nos informó todo sobre la gestión menstrual, todo lo que es los insumos, las telas, los broches, toda la máquina, todo tenemos a través del municipio. El mismo lugar donde hacemos nuestro trabajo es prestado por el municipio. Hicimos un curso, después hicimos talleres, después hicimos prácticas y ahora es como que estamos produciendo y la verdad que muy conforme con todo porque hemos aprendido una nueva estética para nosotras, las mujeres. Y bueno, y el hombre, bueno, si quiere usarlo. No tenemos drama. No. Empezamos a articular con las compañeras del IME, de Almirante Brown, que nos trajeron la propuesta de las toallitas ecológicas reutilizables. Nos hicieron una capacitación de 4 semanas. Una parte de las toallitas que confeccionamos les entregamos al municipio para ser donadas a distintos centros de salud de Almirante Brown. No solo que se profesionalizaron y hoy ya producen cosas no solo hermosas, sino que funcionan muy bien, sino que además también cambiaron sus vidas. Tienen un sueldo, que aprendieron a hacer algo nuevo, que además también pueden coser otras cosas, que eso les permitió a algunas irse del hogar con el que convivían con alguna persona violenta. Empoderó de maneras que ni nos habíamos imaginado al principio cuando empezamos con todo este proyecto. El mantelito. Nos pasamos también recibiendo a mujeres que salían de situaciones de violencia de género y una de las cosas por las que había que ayudarlas es a tener un grupo de contención y de trabajo con el que se pudiera salir adelante. No podemos hablar de soberanía económica si no tenemos un trabajo. Y entonces el grupo creció de tal manera que superamos las 90 en mi primer año. Sufrimos violencia de género, vivíamos de lo económico que siempre notó a un hombre. Todas somos mamá, empezamos a ver cómo podemos hacer para salir adelante con nuestros hijos. En sí, ninguna sabíamos, no teníamos experiencia en esto. Cuando yo fui a la primera feria, me preguntaban a mí, ¿qué es esto? Porque las ponía así y me decían, ¿qué son? ¿Plantillas? No me la esperaba. Se ve que la gente no lo conoce. Y la gestión menstrual no es solamente ponerse una toallita descartable o ecológica o lo que sea. La gestión menstrual es como yo gestiono todos esos días en los que me pasan muchas cosas. Entonces, que nuestras niñas que vienen no digan, me hubiera gustado saber, porque nosotras les vamos a enseñar, les vamos a mostrar y les vamos a poner a su alcance un producto que les hace bien. La recepción de niñas y adolescentes en realidad es a través de sus mamás. Tienen poco conocimiento, les cuesta incorporar lo que es los productos reutilizables. Las toallitas que las compañeras producen pueden durar hasta más de 2 años. También hay que pensar en la biodegradación, ¿no? Al hacer esto es una forma de reconciliarnos con el medio ambiente. Cada mujer genera 22 elefantes de basura que tardan entre 100 y 800 años en quedar convertidos en microplástico. No desaparecen. Desde la primera menstruación de nuestras hijas, nuestra sobrina o nuestra amiga, decirle, mirá, hoy te vino, probá con esto. La confección de las toallitas llevan 4 telas, que es la batista, franela, toalla y pool. Las confeccionamos con abrojitos, depende cómo quieran
pedirlas, brochecitos. Esta sería una toallita regular los primeros días cuando uno se va manchando. De diferentes estilos, con pool, que es esta, con algodón orgánico. Tocarlo acá, la suavidad que tiene esto. Esto no te va a paspar. De eso se trata la idea, de que de verdad el cliente se sienta muy, muy cómodo. La copa, que es un producto para gestionar la menstruación, tampoco está al alcance de todas. Y por algo que estamos, no sé si peleando, pero caminando, es para que esto, la mujer que realmente no tenga, pueda llegar a un centro de salud, pedirlo como pide un preservativo y tenerlo al alcance porque lo puede elegir, algo con lo cual gestionar su menstruación, que es algo que pasa. Y si no tengo para gestionarlo, el Estado debería garantizarlo comprándoles a los pequeños productores. Este proyecto, como se dijo acá, es un proyecto bien feminista, en el mejor sentido de la palabra, que es, como decía Paula, articular. Hay mujeres de todas las áreas del gobierno y además también diputadas y senadoras que tienen proyectos. Tenemos 5 provincias con proyectos ya aprobados de gestión menstrual: Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, y Misiones no tiene una ley, pero sí tiene descuentos en la compra de todos los productos de gestión menstrual, y bueno, vamos por la ley. Hay decenas y decenas de municipios que ya tienen hoy proyectos aprobados y algunos también presentados para la gestión menstrual. Es una estrategia que dimos en llamar MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, que estamos presentando en distintas provincias, donde justamente con el Ministerio estamos desarrollando una guía práctica que pueda visibilizar estas experiencias en los casos donde se ha avanzado, pero también incentivar a que más territorios se sumen y más municipios se sumen a trabajar en los temas de gestión menstrual. Una toallita y la crema no. 520. Las mayores ventas las tienen por fuera del barrio, en las ferias, mucho por las redes, tienen Instagram y Facebook, y ahí es donde también se vende muchísimo, ahí se hace publicidad. Tenemos un grupo de promotoras, que son casi 5 o 10 promotoras, que se dividen todas en ferias en estado de tu barrio. Lo vendemos por la red de Undime Raíz, por Instagram, Facebook y en boca a boca. Quisimos generar un proyecto de trabajo genuino en donde les sirva realmente, donde ellas puedan tener su dinero, su independencia económica y sobre todo tratar de que estos productos les sirvan. Que a veces lo económico también es una violencia que sufrimos todas las mujeres. Nosotros lo que queremos llegar es a nosotros tener un sueldo digno. Compañera, acá tenemos donde sostenernos. Nuestras herramientas que todos nosotros tenemos es a través de trabajar, porque nosotros queremos salir de donde estamos. Queremos llegar a ser grandes y mostrarle a muchas mujeres que nosotros podemos salir. La sociedad tiene que hacer varios pasos para llegar al porqué. Cuando hablamos de pobreza también hablamos de menstruación, cuando hablamos de desigualdad también hablamos de menstruación, cuando hablamos de empoderamiento hablamos de menstruación. Desde nuestro lado siempre con el objetivo de asegurar los derechos para todas las niñas, niños y adolescentes del país. Muchísimas gracias a todos y a todas por el apoyo a esto, y ojalá que el año que viene podamos tener una ley nacional de gestión menstrual que nos ayude a que todo esto siga ampliándose para todas y todos. Bueno, ahí terminamos. La verdad que la culpable de este video y de la emoción es de esta chica que está ahí atrás de gris, que se llama Lucía Gutiérrez. Así que si quieren darle un aplauso. Y por ahí estaba el fotógrafo, que también, el realizador, que también está ahí, uno de los pocos varones de este evento. Bueno, chicas, no les quiero quitar más tiempo, les agradecemos muchísimo, esperemos que haya muchos eventos de la UNLA y gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, gracias por darnos la oportunidad de hablar de menstruación dentro de la universidad. Acá asumimos el compromiso del programa por la igualdad de género de seguir profundizando, así que quédense, así pasamos el mail entre nosotras y las acompañamos también un poco en este proceso. ¿Sí? Gracias a todos.